la palabra de Dios al día y al mundo y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios al día y al mundo y vive la experiencia de Dios en tu vida. Presenta el Evangelio de hoy, jueves 10 de noviembre de 2022. Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 25. Los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Les contestó: la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No van a decir está aquí o está allá. Y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Jesús dijo además a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán ver alguna de las manifestaciones del Hijo del Hombre, pero no la verán. Entonces les dirán: está aquí, está allá. No vayan, no corran. En efecto, como el fulgor del relámpago rasga el cielo desde un extremo hasta el otro, así sucederá con el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tiene que sufrir mucho y ser rechazado por esa gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ante la pregunta de los fariseos sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Dios, Jesús contesta de una manera que posiblemente también a nosotros nos deje desconcertados. Porque cuando hacemos una pregunta, queremos una respuesta muy concreta. Y hay mucha gente todavía hoy que se pregunta sobre el reino de Dios, el reino de los cielos. De hecho, hay mucha gente que lamentablemente le tiene miedo cuando escucha está cerca el reino de los cielos, está cerca el reino de Dios. Cuando escuchan que allá afuera se les dice de alguna manera por algún medio: arrepiéntete porque Cristo viene. ¿Por qué produce miedo esa llegada del reino de Dios a la vida del hombre? Porque el hombre sabe que está en pecado y sabe que si no se arrepiente, pues puede perder el cielo. Entonces es necesario que nosotros comprendamos por qué habla Jesús del reino de los cielos y le dice a los fariseos, les dice: la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. O sea, no estén esperando algo aparatoso, algo estruendoso. Cuando venga Jesús, todo el mundo se va a dar cuenta. Cuando venga el Señor por segunda y última vez a juzgar a vivos y muertos, pues será sorprendente, nos agarrará de sorpresa y todo el mundo lo va a saber, porque será el acontecimiento máximo de la presencia de Dios. Dice, no van a decir está aquí o está allá. Es porque la presencia de Dios no se trata de un momento y de un lugar, no es algo material, es algo definitivamente espiritual. Y sepan, en el versículo 21 lo revela, lo confirma radicalmente, y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Aquí hay que entonces volver a recordar que el reino de Dios es la presencia misma de Dios uno y trino. Esa presencia en el corazón, en la vida del hombre. Y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Ahora lo que hay que preguntarse es si ya siento esa presencia de Dios en mi vida, del reino de Dios en mi vida, si lo he buscado y lo he pedido, si lo siento. Porque si no lo estoy sintiendo, entonces hay que aprovechar el momento de nuevo, porque en el Evangelio todos los días el Señor nos invita a aceptar su presencia, a aceptar ese reino de Dios, que en Jesucristo se pone de mayor manifiesto porque vino al mundo
murió por nosotros en la cruz para revelarnos la misericordia del Padre, ese amor del Padre, esa presencia de Dios. Y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes y es para todos, para todo el que quiera aceptarlo. No es algo obligado, no es algo a juro. Por eso hay que preguntarse, detenerse un momento en lo que estamos haciendo hoy al escuchar esta palabra y preguntarnos si ya esa presencia del reino de Dios está en nuestra vida, si lo estamos sintiendo, si le estamos sacando provecho, si estamos obedeciendo, si estamos viviendo conforme a los valores del reino de Dios, porque esto se está perdiendo cada día más. El hombre vive según los valores de este mundo y deja de vivir según los valores del reino de Dios y por eso fracasa. Y dice también en el versículo 22, Jesús dijo además a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán ver alguna de las manifestaciones del Hijo del Hombre, pero no la verán. Porque Dios no se manifiesta a capricho del hombre. Dios se manifiesta y se revela cuando es justo y necesario, precisamente para que el hombre se dé cuenta que tiene un Salvador y es Jesucristo el Señor. Dice el versículo 23, entonces les dirán: está aquí, está allá. No vayan, no corran. Hay que tener cuidado con esto porque a lo largo de la historia hemos sido testigos de que hay gente que juega con esto, que manipula la llegada de Cristo, la llegada del reino de Dios. Y todavía lo siguen manipulando. Unos para sacar provecho, otros para crear miedo, para crear zozobra, porque saben que la gente que no está convertida le tiene miedo a la llegada del reino de Dios y no saben qué hacer, no saben cómo lidiar con esa situación. Y dice finalmente: en efecto, como el fulgor del relámpago rasga el cielo desde un extremo hasta el otro, así sucederá con el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Cuando llegue su día, todo el planeta sabrá que está Jesús haciendo presencia para juzgar a vivos y muertos. Por eso pone la comparación del relámpago. Y finalmente, en el versículo 25, pero antes tiene que sufrir mucho y ser rechazado por esta gente. Efectivamente, todo esto que Jesús nos dice, por supuesto, todo lo que Jesús nos dice a diario en el Evangelio, ocurre, porque Dios no miente y la palabra de Dios es veraz y es exacta. Y revela en el versículo 25, con el que termina el Evangelio de hoy, revela su pasión. Pero antes tiene que sufrir mucho y ser rechazado por esa gente. El rechazo. Hoy en día, el rechazo a Jesús es más evidente, es más declarado. La gente rechaza a Jesús, pero con violencia incluso. Estaba viendo ayer un video que me enviaron de cómo se está desmantelando en algunos países. Oficialmente se está desmantelando capillas, se están sacando sagrarios y se están sacando imágenes de lugares públicos donde antes era normal tener una capilla, donde antes era normal tener un sagrario y donde antes era normal celebrar la misa una vez a la semana. El rechazo de Cristo cada día es más fuerte y nosotros tenemos que hacer algo. Quizá no lo vayamos a hacer públicamente y masivamente algo contra el rechazo, pero sí podemos hacerlo en lo personal. Primero, nosotros no caer en la trampa del demonio de rechazar a Cristo. Y segundo, que como somos personas de oración y de sacramentos, entonces ofrecer nuestra oración diaria, nuestra penitencia diaria, nuestro ayuno diario, pidiéndole al Señor perdón por nuestros pecados, pidiendo la conversión de los pecadores, desagraviando a Dios por las ofensas que se cometen y pidiéndole al Señor que por obra del Espíritu Santo la gente no se descristianice, no caiga en la apostasía. Espíritu Santo, ayúdanos porque el compromiso cada vez es mayor. Para los que creemos en Cristo, el compromiso de fe es mayor.
es más radical. Tiene que ser más radical para que no se desvanezca. Que no tengamos miedo, porque tú, Espíritu Santo, eres la fuerza de Dios que nos acompaña diariamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tobar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos, Cojedes, Venezuela. No se te olvide reenviar el Evangelio a tus contactos. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal, y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y, por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén.